Ahora vamos a hacer una fotografía digital normal. Vamos a convertirla en la aparente fotografía lomográfica. O sea, básicamente lo que voy a hacer acá es enseñarles que a través de algunas herramientas del Camera Raw, Lightroom y Photoshop se puede lograr un resultado similar al que se lograría con una cámara y una película lomográfica. Entonces acá tenemos esta imagen que es un retrato de un niño. Lo abrimos en el Camera Raw y acá le damos la viñeta. Entonces vamos a recordar que las viñetas se hacen por recorte o se hacen viñeta normal. Entonces yo puedo ponerle un poquito más o un poquito menos de viñeta. Acá por ejemplo la fotografía lomográfica se caracteriza por esas viñetas. Muchos de los lentes que se trabajan la hacen la viñeta mucho más empatizada, como por ejemplo acá, o más redonda, como en este caso, ¿cierto? Entonces podemos dejar esta viñeta de este tamaño. Ahora sí, abrimos la imagen en Photoshop para hacerle el tratamiento de color. Entonces en Photoshop podemos hacer varias cosas. Primero, la fotografía lomográfica nos ofrece a nosotros unas herramientas como lo son los verdes, la saturación de los verdes, de los amarillos y de los cianes en algunas partes de la fotografía. Entonces nos vamos por ajustes no destructivos a color uniforme. Acá podemos seleccionar uno de los colores más usados en la lomografía, es este tipo de verde, pero entonces vean que se antepuso una capa verde a la imagen del niño. Entonces lo que voy a hacer es primero fusionarla con modo de fusión superponer y luego bajarle la opacidad a la capa. Entonces la idea es que sí nos quede el verde característico, pero que no nos interfiera demasiado con la imagen. Una vez hecho esto, podemos hacer el virado triple, que generalmente pues se fusiona perfectamente con el verde. Entonces volvemos a los ajustes no destructivos, equilibrio del color. Entonces tenemos un color para las sombras, uno para los medios tonos y uno para las iluminaciones. Después de haber revisado cuidadosamente una foto lomográfica que bajé de internet, me di cuenta que las sombras en esta lomografía aparecen cian. Entonces voy a ponerle un poquito de cian y un poquito de azul a las sombras. Los medios tonos me aparecieron magentas, entonces le aumento el magenta y le aumento un poquitico el rojo. Y las iluminaciones, pues por defecto se las vamos a poner amarillas. Entonces aquí lo que hicimos fue agregarle a los medios tonos, a las sombras y a las iluminaciones un virado. Y ese virado se va a sumar con la capa de color de relleno que habíamos puesto anteriormente. Entonces miren, la capa de relleno desactivada y la capa de relleno activa. Ahora el virado doble desactivado y el virado doble activo. Noten que perdimos un poco de luz en la fotografía, aunque el color ya está muy bien entonadito, perdimos luz. Entonces lo que vamos a hacer es, para no trabajar la exposición desde una capa, vamos a trabajarlo desde la capa gris. Entonces vamos a crear una capa, pero entonces lo vamos a hacer desde por acá. Este icono vamos a crear una capa, esta capa entra vacía. Entonces yo ya les había explicado que pueden rellenar la capa con el bote de herramienta de pintura y seleccionar el color frontal con el gris que ustedes quieren. Uno de los trucos es poner estos valores en cero, este en cero, y este, si se ponen el 50% de gris, miren que los canales RGB me quedan en 128, que se supone es el gris promedio, el gris de la mitad. Pero ese gris promedio no nos va a hacer nada en la foto. Una vez que le demos el modo de superponer a la capa gris, con este gris del medio no va a pasar nada. Entonces, para que nos aclare la fotografía del niño, ya el resultado de todas estas capas tendría que ser no al 50 sino al 70% aproximadamente, que nos da un gris más claro que el gris promedio. Entonces si le damos OK,
rellenamos con ese gris. Recuerden que este gris se va a superponer, entonces le cambiamos el modo de fusión a superponer y miren que nos aclara la imagen. Entonces sin la capa gris, con la capa gris, dándonos pues el efecto de la fotografía lomográfica, que es un efecto de saturación de los colores, de viraje doble, viñetas y además un breve efecto, un leve efecto de sobreexposición.